Han pasado 50 años, sí, 50 años de un movimiento estudiantil mundial que en nuestro país en 1968 terminó tristemente en ese 2 de octubre. Y se mantiene muy abierta la herida y ese momento cambió radicalmente la vida política y social del país. Sus efectos permean hasta nuestros días, buenos, pero también hay que decirlo, malos. Ese movimiento fue mucho más que la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre. ¿Cómo surgió? Esta es una cronología con los hechos más destacados de este movimiento que en general en México y en el mundo buscaba una cosa fundamental: libertad. El 22 de julio se registró una pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Poli y de la preparatoria Isaac Ochonterena, esto en la Ciudadela, por un juego de tochito. El 23 de julio siguió el pleito y ahí intervinieron los granaderos, donde entraron de forma violenta al edificio de la Vocacional 5 y se desató ahí lo que han llamado todos los testigos una auténtica batalla campal. El jefe de la Policía del Distrito Federal en ese entonces, Luis Cueto, negó la agresión. Días más tarde, el 26 de julio, 2 manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas en serio por la policía. El 27 de julio los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM y se organizaron las primeras asambleas estudiantiles. El general Cueto, el mismo que le platicaba del Distrito Federal, aseguró que la agitación buscaba desestabilizar para dañar los Juegos Olímpicos que se inaugurarían unos meses después, el 12 de octubre. O sea, del 2 de octubre, 10 días después. El 30 de julio se suspendieron las clases en las escuelas de la UNAM y del Poli. Y en la escalada represiva, la puerta principal de la Preparatoria 1 en el centro histórico fue derribada con el disparo de una bazuca. El secretario de la Defensa en ese entonces, Marcelino García Barragán, acusó a los estudiantes de usar bombas Molotov para destrozar la entrada. El regente, Alfonso Corona del Rosal, el regente capitalino, el que ahora sería el jefe de gobierno, prometió liberar las escuelas. El 2 de agosto se creó el Consejo Nacional de Huelga, formado por estudiantes en paro, y la coalición de profesores en educación media superior y superior, además de directores de escuelas en paro, publicaron un desplegado en apoyo a los estudiantes. Vaya figura importante el rector de la UNAM en ese entonces, el doctor Javier Barrios Sierra. El 8 de agosto los estudiantes emplazan a huelga si no se cumple su pliego petitorio, que incluía, entre muchas otras cosas, la destitución de los jefes policiales que los habían reprimido por semanas, la extinción de los granaderos y la indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento. El 1 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz descalificó al movimiento estudiantil como una conspiración para sembrar el orden, el desorden y la confusión, además del encono. Advirtió del uso de la fuerza militar porque nada estropearía los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México. El 13 de septiembre, en absoluto silencio, 300,000 estudiantes marcharon con mantas y pancartas en rechazo a los adjetivos de provocadores y revoltosos. La marcha del silencio con una cruz en la boca. El 18 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz ordenó el asalto militar a Ciudad Universitaria con tanques ligeros, vehículos artillados y de transporte, y 500 personas fueron detenidas, en su mayoría estudiantes. El rector, del que ya le platicaba Javier Barrios Sierra, protestó por la ocupación y la calificó como un acto excesivo de fuerza. El 29 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz intentó encontrar una salida al conflicto y discutir el pliego petitorio. El Consejo Nacional de Huelga aceptó ir a las audiencias y reafirmó su lucha pacífica hasta que su pliego petitorio fuera atendido. Ese mismo día se convoca un mitin en la Plaza de las Tres Culturas para el 2 de octubre. Y el 2 de octubre, tras una señal luminosa, se desencadenó un tiroteo que dejó un número hasta el momento indeterminado de muertos. Hay cifras que se contraponen unas a otras, pero también muchos heridos y muchos detenidos e incomunicados por días, incluso semanas. 7 días después, el Consejo Nacional de Huelga responsabilizó al gobierno federal por la violencia en Tlatelolco, pero afirmó que no obstaculizaría el desarrollo de los Juegos Olímpicos, estableciendo la conocida como tregua olímpica. El 26 de octubre, ya inaugurados los Juegos Olímpicos, por supuesto, fueron liberados más de 63 estudiantes detenidos. 165 quedaron inculpados y presos en Lecumberri. El 4 de diciembre, luego de 130 días de haber iniciado, el Consejo Nacional de Huelga terminó el paro estudiantil y se disolvió formalmente. Se ha escrito y se ha reescrito la historia del 68 en muchas ocasiones. Lo que es un hecho es eso. Lo que buscaba es
libertad. Y 50 años después, para conmemorar el 2 de octubre, el Comité del 68 prevé una serie de actividades que incluyen mítines y una gran marcha que a las 4 de la tarde, como le muestro en este mapa, iniciará en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco e irá hacia el Zócalo capitalino. Avanzará por Flores Magón, Paseo de la Reforma, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo para llegar entonces a la Plaza de la Constitución. Tome sus precauciones. Si usted no tiene por qué acudir a esa zona, mejor evítela.